Les doy la bienvenida a ustedes por visitarnos en nuestro templo y por haber tenido la oportunidad de tener como visita tan importante personas que van a difundir lo espiritual o religioso de nuestro pueblo, de Loja. ¿Cómo están, amigos? Aquí nuevamente el nuevo programa para Universo Sin Fronteras con Aníbal Palma. Y hoy traigo la historia de la iglesia de Lora, una iglesia muy antigua. Vamos a contar un poquito de la historia de lo que se vivió acá antes que fuera iglesia. De eso me lo había conversado. Sí. Claro. Sí. Así que, bueno, espero que se entretengan, amigos. Esta es la temporada 2025 de Universo Sin Fronteras. Saludos a todos los que me conocen y espero que se entretengan con este video. Bueno, amigos, estamos nuevamente aquí con la señora Bernardita Guerrero. Ella nos va a contar la historia desde los inicios de la iglesia, porque usted me había contado la vez anterior cuando le había conversado que había un pacto que había hecho el dueño o la dueña de este lugar. Que en ese tiempo no había una iglesia. Ah, pero fue posterior a la iglesia. Yeah. Lo que pasó aquí, de que con la llegada de los españoles a Chile con la conquista fue. En la conquista. Sí, en la conquista, durante la conquista, que fue en el año 1541 más o menos. Yeah. Llegaron a Santiago en el año 1540. Venía Pedro de Valdivia. Venía Pedro de Valdivia y venían con la finalidad, el rey de España, Isabel la Católica y el esposo enviaban, donde conquistaban tierra los españoles, tenían que cristianizar. Yeah. Y como llegaron a Chile más o menos en el año 1541, ellos escogieron, se fueron repartiendo los terrenos en encomienda, habían encomendero, todo eso, y escogieron acá, Bichuquén. Ahí llegó el primer padre o sacerdote, el primer religioso. Ya. Oiga, en ese tiempo Bichuquén era puerto, me parece, ¿no? Yico. Yico era puerto. Yico tenía puerto. Ah, ya. Posterior, sí, pues, a la llegada de ellos. Ya. Durante el gobierno de Balmaceda se me ocurre que ya había puerto. Ya. Sí, algo así me habían contado en la historia, que hubo un puerto por ahí cerca. Y oiga, y bueno, los españoles, ¿qué habrán traído? Trajeron la fe y entre ellos, ¿qué más trajeron? Porque o sea, yo creo que empezaron a utilizar el fuego porque los indios comían carnes crudas nomás o que la secaban al sol, pues pescado de la alimentación que tenían. Pero anterior a los españoles habían llegado los incas desde Perú. Ya. Y habían llegado más o menos hasta Maule, habían llegado porque ahí tenían una barrera natural que era el río. Ya. Un río muy caudaloso, entonces no los dejaba avanzar más allá. Ya. Y se extendieron más o menos a toda esta zona. Y se formó la primera doctrina que la formó don Diego de Lovera, el primer sacerdote, presbítero, no sé cómo lo llamaban. Y él tomó 3 lugares. Lora pertenecía a la doctrina de Bichuquén, Lora, Bichuquén y Huenchuyamil por los lados de Curepto. Ya. Bueno, la historia tenía que ver algo con un pacto. No, era una señora de las tierras de Curepto. Ya. Según la historia o la leyenda, hizo un pacto con el diablo. Ya. Y entonces la gente, todos los lugareños sabían, porque las riquezas que había adquirido fueron grandes, pues. Entonces ella como hizo el pacto a cierto año, tenía que venirla a buscar el diablo en cuerpo y alma a ella. Ya, y ella murió y en ninguna iglesia quisieron velarla. Ya. Ni en las de Curepto, ni para allá, para los lados que Huenchuyamí, nadie quiso velarla. Y aquí aceptaron, pero la gente se ganó en el patio. Ya. Desde ahí estuvieron noche y día cuidándola y con una hoguera. Ya. Habían niños chicos también de todo y nadie se atrevía a entrar de noche para acá porque se sentían ruidos extraños, cosas que no eran normales en una iglesia. Claro.
Y de seguro que debió haber sido por el pacto que realizó con el diablo. Con el diablo. Entonces, cuando se llegó el tiempo que la sacaron a ella, en una carroza o en un vehículo que llevaron el cajón para enterrarla en Curepto, los caballos apenas podían llevar el peso del cajón, apenas andaban. Y al llegar a Curepto, cuando llegaron al cementerio de Curepto, al cementerio parroquial de Curepto, sacaron el cajón, estaba completamente liviano. Y contaban que después que es costumbre de que usted le da el último adiós mirando el rostro de la persona que está en el ataúd. Ella ya no estaba, entonces tuvieron que enterrar el cajón vacío. Porque el diablo se la había levantado. ¿Y el cuerpo no apareció en ningún lado? No, pues no aparecen los cuerpos, porque en cuerpo y alma yo hago el pacto. ¿Un pacto en eso? Un pacto, sí. Oh, qué terrible. De hacerse rica, pero paga las consecuencias a la persona porque realmente le entrega el alma directa al diablo. Claro, y bueno, yo sabía que también a veces cuando eran patrones de fondo, ellos hacían el pacto con el diablo y ofrecían a los peones, o sea, a los trabajadores los ofrecían como sacrificio. Sí. En este caso ella no lo hacía, ¿eso no lo hizo? No lo hizo. Pero aquí hubo un señor que se decía mucho que tenía pacto con el diablo, que él era el antiguo dueño del Fondo Lora. Ya. Ya, todos comentaban que su riqueza, porque tuvo la fábrica de queso, una de las mayores lecherías que hubo aquí en la zona fue la de don Alejandro Rojas. Ya. Es un fondo de muchas hectáreas, que todavía existe, pero está parcelado ahora. Pero sentían que la maquinaria se movía, pero no eran inventos, porque él muere en el año 1965, en mayo, que le dio un accidente vascular, muere en Santiago, y él había hecho trámite antes, cosa que en el fondo hizo un mausoleo donde se iba a enterrar él con su esposa. Ya. Murió en Santiago y lo trajeron al mausoleo, pero le colocaron unas inyecciones para que el cuerpo se mantuviera intacto, Ya. para que no fuera destruido. Y cuando años posteriores a que fue enterrado ahí, hubo un tiempo que querían quitarle las tierras a los ricos, a las malas, no que se las repartieran con la reforma agraria. Ya. Y esta señora tenía a su esposa, ahí estaba la viuda ahí en el Fondo Lora, y querían una noche sacar a la mala el cuerpo que estaba ahí para quemarlo. Y la señora se le anticipó que con la gente más de confianza sacó el cajón que estaba en doble cajón, era cajón metálico. Y nos faltaron los curiosos que dijeron, vamos a ver caso era cierto que don Alejandro tenía trato con el diablo. Ya. Abrieron el cajón y la sorpresa fue grande porque estaba intacto, con un traje plomo, nunca había hecho trato con el diablo. Se decía que se había ido a velar a Europa. Ya. Que lo habían velado en Roma, decían, como 3 días, 3 noches, que los curas rezaron sin parar noche y día. Pero no fue así. A lo mejor se veló, pero la cosa es que no se lo llevó nunca el diablo. ¿Cómo cambia la historia? Sí. O sea, y bueno, y el cuerpo al final, ¿qué pasó con él? Ella, la señora, como iban a ultrajar la tumba o el mausoleo, ¿Quiénes eran los que querían apoderarse de eso? Los mismos trabajadores. Entre los trabajadores querían tomarse los trabajadores querían tomárselo a la mano. Así que ella se lo llevó de noche, como tenía los recursos de más ella, y lo llevó a Santiago, donde tenían el mausoleo familiar. Todavía está enterrado ahí. Y lo que cuentan después, que posterior a que cuando ya iban a vender la casa que tenía en Santiago, la casa era su estadía ya, durante el invierno, los años de mucha lluvia, había un aviso que decía que se iba a vender la casa habitación de este señor Alejandro Rojas, salía toda la historia de él. Y cuando iban y golpeaban para entrevistarse con los herederos, aparecía un viejito con un bastón. Ya. Con traje, tal como lo típico de esa época. De esa época. Y le decía, no, le dijo, la casa no está en venta. Salió en Mea Culpa, en ese programa también salió. O El Día Menos Pensado. Y, o sea, supongamos, él era el que decía que la casa no estaba en venta. Claro, le aparecía a las personas que iban a entrevistarse con los herederos, los que la vendían, y él le aparecía. Qué increíble, ¿eh? Sí.
Bueno, Pero era una persona muy buena, él incluso cooperó con el tejado de esta iglesia, con el anterior a este, ya. y era bueno, Ve. sí hacía obras buenas. Entonces es difícil que una persona así de buena haya tenido el pacto con el diablo. Y se veló, él quedó libre, porque lo velan noche y día, entonces el diablo no se lo puede levantar. Claro, oye, pero increíble la historia esa. Y la velaron aquí, porque yo estuve con una niña señora de edad ya, que dice que ella estaba chica cuando velaron aquí. Velaron a esta difunta, Ya. que era mujer. Y la iglesia dice que crujía, Claro. y toda la gente afuera rezando tenían un fuego afuera. Oye, me imagino, crujía todo el piso y La iglesia, la iglesia como entera. claro, Y bueno, y ahí, extraño. y además, bueno, debió haber corrido un viento y algo tenebroso, porque en ese tiempo yo creo que estaba la iglesia y poco poblado aquí, po. ¿Quién sé? Como les pagaron, se amanecieron, po. Les pagaron por... Les pagaron y con rosario en mano rezando constantemente. Oh, ya. Porque en el día a uno no le da miedo por ver cosas, poco se aparecen lo malo. Sí, pero ¿usted cree personalmente que esta señora haya tenido la salvación, o sea, por haber hecho con el pacto con el diablo? La otra no, pues así fue con el diablo, po. O sea, se fue con el Se diablo. fue con el diablo porque él levanta un cuerpo y hay mucha historia. Ya, Porque incluso hay un señor que tenía un fondo al otro lado, el que fue juez en Licantén, don Augusto Santelice, también cuentan que tenía trato con el diablo. ya, Tenía un fundito por allá en Bichuquempo, ya. un fondo. Y él sabía que se iba a morir, sabía cuándo se iba a morir, porque escogió la ropa, todo eso. Y nunca lo dejaron que se acercara gente al cajón a mirarlo. Hacían guardia, un hijo parece que hicieron guardia, los familiares, pero no dejaban a nadie que se acercara. Y el mismo caso, pesaba mucho, y no sé dónde lo harían, pero en el cementerio de Licantén estuvo por muchos años sepultado. Ya. Y eran unos 3 años más o menos que se llevaron el cuerpo de él, la señora y un niño que tenía, lo llevaron yo creo que para Santiago. Ya. Sí. Oye. Bueno, es interesante. Y hay muchas historias del diablo. Claro, no, sí, aquí me han contado que hay muchas historias del Totué, Así. de que de repente el diablo aparecía en las carreteras o aparecía en tal parte ahí. Por ejemplo, hay una parte que le decían el roble de la pava, que es camino a Bichuquén. Oiga, pero hablando de otro tema, aquí me decía que la iglesia tiene un baile típico. Así, pues el baile de los negros, que ahí hay fotografía que son testimonios, sí. Ya. ¿Y por qué aparece la gente encapuchada con ese como cuero y con Porque usted sabía que los indígenas todos andaban desnudos, pues. Ah, ya. Ya, entonces ellos, cuando hay una leyenda, la Virgen apareció en una quebrada, que es la Virgen que está ahí. Ya. Es la Virgen ella es la Virgen. La Virgen del Rosario, que le digo yo que es una imagen que está ahí. Ya. Es una belleza de virgen. Está bien adornadita. Sí, Dan como ganas de abrazarla. se ve milagrosa, sí. Según esa leyenda, apareció la Virgen y quisieron... Aquí ya estaban las iglesias de barro construidas, al frente había una iglesia. Ya. Era de ramas con barro y techo de totón. No era esta iglesia, porque este es de los años 1871, 74, por ahí, la construcción de... 1871. Sí, Oh, qué antigua. pero no tanto, porque apenas llegó Pedro de Valdivia, con la doctrina de Bichuquén se empezaron a construir iglesias en cada parte. Ya. Como nosotros pertenecíamos a la doctrina de Bichuquén, Lora pertenecía allá, entonces ya inventaron, o sea, la leyenda es como un invento, como una historia que se hace viva. Sí, pues. Y esta Virgen se les devolvía, fue dos veces se le devolvió, y la tercera vez ellos entendieron que tenían que traerla en una procesión, con rezos, con canto, y los indios desde entonces se vistieron con cueros de animales para no estar desnudos, como una imagen divina, Ya. y se vistieron con esos cueros de animales. Ya. Y también, como venían cantando, inventaron un pífano, un instrumento de madera, Ya. y con una bandera,
como ya habían visto que los españoles andaban con bandera, cantaban y bailando la trajeron hasta el altar de la iglesia que estaba al frente, ¿no? Ya. Y ahí la Virgen permaneció por siempre, po. Oiga, sí, muy bonita. ¿Y por qué se habrá devuelto? O sea, tenía que hacer el rezo para Claro, poder llegar. la deben haber traído en brazos nomás, pues y ella quería que viniera como en una procesión, que la trajeran a su lugar, y de ahí se quedó para siempre, a la tercera vez. Oiga, Pero otros y- dicen que sí, para Villuquén también, pues Villuquén se venía para acá, pero Ya. sí. Oiga, ¿y qué milagro más o menos importante se habrá Ah. sabido de esta Virgen que haya hecho en alguna persona? A ver, vino un niño de un lugar que se llama El Calabozo. El calabozo. Sí, como al interior hacia la cordillera, de Curicó hacia la cordillera. Que la cordilla. Sí, vino una profesora un día, no hace muchos años, sí. Tenía el niño con un tumor aquí en la cabeza Ya. y tenía que hacerse el escáner final, parece que un día lunes, ella vino el día sábado. Solita vino ella a suplicarle a esta Virgen porque sabía que era muy milagrosa, la había visto en los programas televisivos. Ya. Y la Virgen era muy milagrosa. Subió ella ahí al altar, pero yo no había visto nunca una persona que le pidiera con tanta fe. Era como estar conversando con la Virgen viva. Ya. Y le pidió por su hijo que saliera bien de la operación. Ya, cuando lo llevó el día lunes al control a Santiago que tenía que ir y le hicieron un escáner, le había desaparecido el tumor. El mismo año, en el medio, porque eso fue en agosto, en el medio octubre del año vinieron a dar testimonio el niño, el esposo y ella, Ya. delante de todos los fieles que habían ese día en la misa del Rosario. Qué bueno. Y yo, en lo personal, he tenido 2 peticiones, Ya. porque el año 2000 me operé de cáncer a la vesícula. Ya. Me hice 2 operaciones. En la primera no encontraron nada y en la biopsia yo tenía cáncer. Me salvé porque me operaron por el ombligo y después el atajo abierto. Ya. Esa es una. Y el 2017 o 18, por esas casualidades yo me había operado de una hernia al hiato. Tenía esa operación. Y cuando me tocaba el control me hicieron un escáner y ven que yo tengo un tumor en el pulmón derecho. Me operé y hoy día del año pasado me dieron de alta. Fue a mis controles habituales todos los meses con la doctora que me operó. Ya. Y ahora en febrero también fue a control y no tengo nada. Qué bueno. Sí, O sea, gracias a Dios ya la vi. sí, pero yo le ofrecí, o sea, en recompensa a eso yo había ofrecido 2 cosas a ella. Y como se me cumplió que yo no tengo cáncer, y yo las di porque ella es muy cobradora. Ya. Yo cumplí con lo mío, que son 2 prendas que le di a ella. Ya. Oiga, qué bonito. Bueno, al menos entre lo paranormal, de repente son los milagros, porque son cosas que no tienen explicación. O sea, estamos hablando de la fe que enseñó Cristo y de otras cosas que... Y ahora estoy pidiendo que si me resulta, yo le voy a dar testimonio más o menos en octubre. Voy a dar testimonio. Porque tengo escrito en un librito del Papa lo que pedí yo, que me concediera la Virgen, que porque ellas son interceden ante Dios. Y si me resulta como lo que tengo pedido yo y lo que le ofrecí a la Virgen, yo voy a dar testimonio de eso. Qué bueno. Sí. Hay que pedir por la vida del Papa ahora que está Así un poquito mal. pedimos, sí. Paranormales aquí. O sea, que por ejemplo se empieza a crujir o... No sé, hace años hubo la adoración del Cristo. ¿Te acuerdas, Cecilia, que fue noche y día y nos turnábamos, así hicimos turnos? Y alguien contó que cuando estaban como a la 1 de la noche, no sé si estaría usted, estaba el padre, sí, estaba el padre y el grupo que le tocaba hacer turno iban haciendo relevo. Ah, ya. A tal hora ya. Y a esa hora, en esa sacristía que hay ahí, les golpearon y les penaron. Ah, ya. Sí.
Y yo le pregunté al padre el otro día porque fue a almorzar a mi casa y no desmintió. No dijo ni sí ni no. Ya. Y mucha gente dice que sí porque sintieron todo. Y hace falta un poquito más de iluminación aquí, a lo mejor. ¿A dónde? Agüita bendita, ¿o tienen? No, si tenemos agua bendita. Ah, ya. No, porque en estos lugares sagrados igual el demonio puede andar, pues. Ya. O sea, puede que entre y... Bueno, que él era un ángel antiguamente. El demonio sí, pues. Sí, po. Pero no sé. Pero para confundir a los fieles debe ser. Yo tenía miedo por tanta historia que me contaban, pero en estos últimos días soy capaz de echar a la sacristía sin otra cosa, porque soy miedosa. Ah, ya. Y he visto hasta esos programas de que el diablo cuando se posee, entra en las personas, pues se las posee. Claro. Cuando los curitas le hacen exorcismo. Ah, sí, oye, increíble eso. Bueno, se dice que el demonio entra en las personas y hay que hacerle un exorcismo y esos exorcismos durarán meses, pues años, o no será de una semana. Aquí en la zona, ¿Han habido exorcismos? en la iglesia de Curepto, falleció él, va está en vía de ser santo, de Curica. Se llama Fasecate. Ya. Él hizo un exorcismo, o 2 exorcismos hizo de los que se sabe. Guiso acá. No, lo hizo por ahí cerca de Curepto, sí, por ahí en el rodeo. Ya. Una señora que tenía un restaurante y alguien le dio un anillo. Y con eso venía a llegar mucha gente a consumir. Y ya empezaron a pasar cosas malas. Y cuando el padrecito iba a hacer como exorcismo, oración en la casa de ella, le arrebataba el libro o la Biblia, se lo arrebataba de las manos, no lo dejaba dejar de un bella. ¿Algún demonio Sí, que estuvo ahí? claro, una gitana, no sé qué le dio. Y al final sabe que se lo sacó, po, Ya. pero ella tuvo que deshacerse del anillo. De un anillo, no sé qué trabas tendrá. ¿Y ese anillo, quién se lo habrá? La que ella ambiciosa, pues pidió que le fuera bien el restaurante, igual cuando hacen los tratos de hacerme rico. Ya. Sí. Mm. No, oye, hay mucha historia. Sí, pues mucha historia. Oiga, y al final, ¿esto en qué época fue construido más o menos? ¿En qué siglo La actual antiguo? Sí, demoraron como antes de 1800, como al inicio de la década de 1870. Se terminó de construir. Los indios de Lora eran los dueños del potrero, de todo el fondo Lora, eran dueños del potrero. Y arrendaban a gente importante que sabía más de agricultura, arrendaban el fondo y con la plata de los arriendos del fondo Lora se construyó esta iglesia. Y hacían documentos tan iguales como los que se hacen actuales en la notaría, porque había notarios también, pues. ya. Y hubieron como 40 indígenas más o menos que eran dueños de los terrenos y tuvieron que traer el notario desde Bichuquén que viniera para acá para que no fueran 40 personas hacia allá. Hay documentos, Ya. esos Mm, documentos que están. ya. ¿Y esos documentos estarán en Bichuquén, en alguna parte? Mire, yo soy, como pertenezco a la iglesia, me hago católica, no soy verdaderamente creyente. Un señor Manrique, Ya. él me dio varios documentos donde hay copias de las notarías que sacaron allá en los archivos de la Biblioteca Nacional, puede ser en Santiago. Él sacó y dice donación para estos terrenos, quién los dio también, cómo fueron los curitas vendiendo los retazos de terreno a ese lado y a este otro lado, como también las joyas de la Virgen eran todas de oro, como se las robaron y las suplantaron por estas joyas falsas. Ah, ¿también hubo un robo acá? Sí, pues ella, según los antiguos, tenía un cinturón de oro. Ya. La corona es de oro, si estos son metales nomás. Aros de oro, tenía como 5 anillos en la mano derecha. Ya. El último se perdió como en la década del 50, más allá del 50. Pero, qué lamentable. Y el rosario también era de oro, pues es un rosario de cobre. Claro. Todas sus prendas eran de oro. Está muy bonito y al menos se conserva todavía. Y son los vestidos que la gente hace manda para vestir a la Virgen y nosotros lo hemos ido juntando para que no se pierdan. Vestido y manto. Para esto.
Son de seda. Sí. Y acá vino un histórico nacional, parece que fue, nos trajo unos libros y ahí tenemos parte de los únicos personajes que habían eran los pifaneros, el embanderado, el que toca el tambor y los encuerados. Todos los personajes del baile, indicándole que vayan para atrás. ¿Y nunca en la historia ha venido algún presidente para acá, a visitar esta iglesia? No, ¿Nunca? por aquí, mira, han pasado personajes tan importantes que Alessandri en su candidatura vino al Fondo Lora. Don Jorge Alessandri. Él prometió, en esos tiempos como la escuela era muy pobre de adobe, hizo desde Curicó para acá casi en todos los lugares escuelas que todavía están paradas de concreto. La escuela de Lora, la de Licantén, Gualañé, Peralillo, Yico, no sé si estará en pie, pero muchas escuelas. Eso prometió y lo hizo. Estuvo Violeta Parra recopilando canciones, como 2 casas más. Estuvo Benito Rebolledo, un pintor famoso que sacó Premio Nacional de Pintura. Ya. También estuvo pintando. Tenía unos murales en una casa, muy lindo. Él era español. El dueño era español, entonces lo puso con la bandera chilena y con la española. Oye, Y tuvo el presidente del Partido Comunista, pues no sé, un Recabarren. ya. Cuando le tocó pelear con los españoles, le echó agua del río a los potreros para que los españoles se hundieran con los caballos, quedaran en el mar. Sí. Ya. Por aquí va. Era muy buen guerrero, Lautaro. Claro, pero eso hizo para que los españoles no avanzaran con los caballos. Ya. Y anduvo también Mariano Osorio, arrancando, sí, de la batalla de Maipo, ¿no? Que viajó para el sur, ¿no es cierto? Y arrancando hacia el sur. Ah. Y también dejó vestigio porque por ahí hay... Oye, ya Lautaro lo asesinaron acá, los españoles, ¿o no? Sí, pero más arriba, en la huerta, en el Cerro Chiripilco. Ah, ya fue. Sí, y otros dicen que fue frente a la huerta. Ya. Bueno, yo creo que podría ser proclamado héroe chileno también. Sí, ¿cómo se llama? El Licantén lo tiene como un símbolo en la municipalidad, sí. En el símbolo de la municipalidad. Y nunca estuvo allá, pues si estuvo aquí, nosotros somos un pueblo más antiguo que Licantén. La escuela de ellos es de 1943 y nosotros ya teníamos escuela en los años 1900. Ya. Y para el terremoto de 1906, la gente creyendo que como que Dios estaba aquí en la iglesia presente, todos para ese terremoto se vinieron aquí a la iglesia, con familia entera. Ah, sí, ya. porque fue muy fuerte ese terremoto, parece que en Santiago, no sé. Ya. Y siempre acudían. Y ahora cuando han habido anegaciones, hay algunas familias que sí han venido a albergar aquí también. Oiga, sí, pues, cuando fue la inundación. Sí, hubieron en el aquí alguien, 2023. sí. Claro, no. No, sí es famosa porque hay hartos personajes importantes, encuentro yo, que pasaron. Imagínese la Violeta Parra venir del sur acá. Sí, pues imagínese venir a Aníbal Palma aquí a hacer esa Así entrevista. Y también hubieron unos cantantes de Rancagua que venían a cantar y grabaron un disco que le sacaron a una niña que fue polola de un joven que se echó al vicio. Como no se casó con él, Ya. él se echó al vicio y murió, pues. Entonces toda su pena la reflejaba en el disco, lo que le pasaba. En la canción. Sí. Quizás cuál de todas, porque he escuchado varias canciones de esos tipos. ¿Sabe que una hermana de esa niña que salía en el disco, donde escuchaba la canción, pedía que el disco lo hicieran pedazos? Ah, ya. Sí. Y decía Lola Lolita de Lora. Bueno, esos son los problemas del amor. Sí. Hoy yo le agradezco mucho la voluntad que tuvo para esta entrevista. Bueno, esto va a quedar en YouTube, Universo Sin Fronteras, ahí para que la vean sus seres queridos o las personas católicas. Y los invito acá nuevamente a que asistan acá a la iglesia por la petición de allá de Roma. Recogida de Roma. Oiga, pero es algo muy importante eso. No, y nunca he visto acá, pues sí. Y nunca he visto, porque imagínense, de Roma a fijarse en esta iglesia que está acá en el fin del mundo, como dicen algunos. Sí. Algo impresionante. Y se celebra cada 25 años, pues. Y cada 25 años. Sí. Es como le dijera yo,
una bendición para nuestro pueblo, po. Sí, pues una bendición. Sí. Y yo creo que debió haberse llamado a lo mejor comuna de los Nosotros- antiguos por la antigüedad. Antiguos que ya, Claro, porque son más antiguos que Licantel. más antiguo que Licanten. Ya. Pero se llama comuna de Licantel. Sí, los familiares de Pablo de Roca fueron los primeros dueños de las tierras de Licanten, Ah, ya. los Díaz Loyola. Ya. Y Pablo de Roca es poco conocido porque, bueno, uno desde chica le enseñan literatura, empieza a saber de los premios Nobel, todas esas cosas. Claro. Gabriela Mistral es más conocida. Ah, sí, po. Sí, Sí, pues ella murió el 57. claro. Pero, oiga, y aparte de otros hechos paranormales que hayan ocurrido acá, no creo que haya algo que se recuerde a usted en la mente. Ah, que en Licanten en el cementerio hay una tumba, po, de un joven de 18 años que andaban enamorados justo con otros jóvenes, andaban enamorados como la de la polola de él. Ya. Y siempre escuché yo que habían dicho de que el perro que iba en la carreta con este niño había topado el gatillo de la escopeta y había salido el tiro y lo había muerto. Y no hace muchos años yo conversé con un sobrino del joven, y no, pues me dice que lo mataron, porque andaban enamorados de la misma niña. Pero la mamá dicen que dijo, el que mató a mi hijo, le dijo con tanta rabia, tiene que podrírsele la mano. Y adivine quién se le pudrió la mano. Al perro. Al perro. Entonces hay esas dos versiones. Oh, mira, Sí. Eso son cosas así. claro. Sí, hay muchas historias. Si nosotros con un grupo de Licanten, que éramos 10 parece, hicimos un libro por memoria de Licanten. Ya, Ahí teníamos tres cosas que escribir, ya. 3 temas. 3 temas. Sí, vino una profesora de castellano era de Argentina, la que nos guió. Pero era muy poco el espacio para relatar todo lo que sabíamos. Claro. Era- Pero aquí en este programa ahora va a salir toda la luz, muchas historias, porque son importantes. Todo lo que cuenta usted es importante y va a quedar para las futuras generaciones. Oye, esto en YouTube queda para hacer. Y lo buscan en los celulares. Y lo busca el celular y va a aparecer ahí. Vamos Para avisar. todo, a todos aparece. Para todas las personas. Ahora lo que tenemos mucho deseo, Nunca nos hemos amanecido aquí a hacer como una tertulia, Ya. compartir con mate, pasar toda una noche, Toda una noche. claro. Y bueno, yo estoy de edad ya, pues yo Claro. próxima a los 80. Pero sería lindo entonces relatar y grabar. Claro, diferentes testimonios. Claro, porque yo cuento una historia, otra persona va a contar otra historia. Claro. Y aquí hay muchas. Bueno, cada lugar tiene sus propias historias. De seguro. Oiga, y me había hablado de un tesoro que supuestamente lo había dejado ¿Quién dejó ese tesoro escondido acá, supuestamente? Ah, cuando hicieron la iglesia, dice que a 1 kilómetro de aquí de la iglesia enterraron los indios, o los españoles, los indios, dice, 3 cargas de oro. Eso que se ponen en los caballos, un saco para un lado y el otro, eso se llama el cara. y lo enterraron, pero a 1 kilómetro. Y para atrás de aquí de esta iglesia se vieron muchas cosas. Que veía la gente incendiarse en los árboles, martillando en un maestro, varias cosas raras. Ya. Sí, Y aún de seguro se escuchan en la noche. sí, pero dicen que se corren los entierros, po. Ya. Sí, Bueno, cuando es oro, quizás, pues, a lo eran mejor. cargas de oro. Yeah. Que nosotros queríamos comprar un pedacito de terreno así para hacer un museo, porque tenemos varias cosas antiguas. Entre esas cosas tenemos piedra horadada Ya. de los indígenas, que existen antes de que existieran los indígenas aquí, Ya. Porque dicen que tienen una data de 3000 años y no se sabía para qué la ocupaban. allá atrás hay una, pero yo tengo una que es como una piedra de esmerilde perfecta, Ya. en piedra. Oiga, pero es impresionante todas las cosas que ocurren, Por eso. le viene la maldad encima. Bueno, yo le agradezco mucho la entrevista, señora. Si tenemos esa tertulia a futuro, Me invita, y ahí venimos. estamos. Ahí venimos a... Con el niño nos contactamos para Bichuquén, porque no puede ser a tiempo muy lejano, porque uno ya está de edad. Sí, vos. Y No, por ahí como yo esperar. me contacto, si no, no hay problema, usted me llama nomás Sí. y ahí estamos. Bueno, amigos de Universo Sin Frontera, hemos concluido esta tarde, noche ya casi, con la señora Bernardita Guerrero.
historiadora de acá de la iglesia de Lora. Ella es como una Biblia. Y bueno, como les digo, siempre estamos en un universo paralelo. Se dice que del otro lado hay otro tipo de vida y para el otro lado hay otro tipo de vida. La que estamos viviendo en la realidad y la otra que es espiritual. Y siempre se dice que no hagamos pacto con el diablo, porque al final se lo va a llevar con cuerpo y alma. Así que esté muy bien y los vemos para un próximo capítulo.